Vale. Te presento un momentito y empezaré a charlar contigo y ya está, porque no tengo nada así. Y de hecho hay una pregunta que me hace gracia hacerte respecto al libro y las lecturas así, como en retrospectiva. Muy buenas, hoy estoy con Yaiza Berrocal, que hace unos 3 años, ¿cuándo publicaste esto? Sí, hace 3 años, en 2022. Leí su novela Curling, me gustó muchísimo y nos cruzamos por internet hace poco y dijimos de hacer una charla. Entonces me gustaría empezar la charla con una pregunta que suelo hacer también a gente que lee mucho, y es ¿cómo sientes tú la lectura en el pasado? Una vez, normalmente a lo que te dedicas vas acumulando lecturas, pasan en momentos distintos y de repente de una lectura se queda un recuerdo, 4 detalles, a veces incluso olvidas el nombre de los personajes, pero siempre queda algo, como si fuese una especie de amor de verano por ahí. ¿Y tú cómo lo sientes la lectura así una vez pasan los años, con los libros que te han gustado o que no te han gustado? Sí, o sea, tal cual. O sea, son cosas que van dejando un sedimento que a veces no te das mucha cuenta de en qué consiste hasta que de manera inconsciente acaba saliendo en algo que escribes, ¿no? Y ahí te vuelves a acordar de lo que leíste, es una cosa que se retroalimenta bastante. No sé, yo he pasado como por diversas fases de lectora y diversas como obsesiones. De golpe como que me intereso muchísimo por un corpus o por un mundo de autores que me llevan a otros autores, que me llevan a otros autores y me voy creando como una constelación, me quedo ahí un rato y por lo que sea acabo saltando a otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, como retrotrayéndome a qué debía estar yo leyendo, pensando hace 3 años, creo que ha cambiado un montón respecto a lo que estoy leyendo ahora. Yo diría que es casi como opuesto. Pero sí recuerdo que me interesaba mucho como la sátira posmoderna estadounidense, o sea, como que estaba yo súper a tope con Donald Barthelme a muerte, por supuesto Foster Wallace, todos estos señores, ¿no? Tan divertidos. Y estaba mucho ahí y llegué a una serie de referencias justo de Fernández Porta, me acuerdo, que en un libro citaba una serie de autores que aquí no estaban traducidos, de autores estadounidenses, y yo me los fui apuntando y tal. Y en un viaje a Chicago coincidió que me pasé unos meses ahí en Chicago y había una librería de segunda mano gigante al lado de la casa donde me estaba quedando, se llama Myopic Books, y yo iba con mi listita ahí y estaban todos. O sea, estaban todos los autores que yo me había ido apuntando, estaban todos ahí. Y así llegué como a cosas que luego me sirvieron mucho para la escritura de Curling. Uno era Bachelder, con un libro que se llama US, que es sobre Upton Sinclair, o sea, es la historia de un Upton Sinclair zombie. Hostia. Y entonces es Upton Sinclair que va resucitando y muriendo, y cómo está narrada la historia es a través de las notas, de las noticias que van llegando sobre que Upton Sinclair ha resucitado. Y en realidad es un libro que a mí me interesó mucho por varias cosas. La primera es como pues esta cosa de tratar desde el humor lo político. O sea, lo que creo que quería hacer, que a mí me llegó, fue una recuperación de esta novela política fuerte de Upton Sinclair, de las fábricas, de los obreros y tal, pero desde un lugar zombie, o sea, desde un lugar como Upton Sinclair está muerto y ahora es un zombie que vuelve a morir, que vuelve a resucitar y al final es como una atracción de feria para Estados Unidos, ¿no? Y esa novela fue como muy central en un momento dado y de ahí fueron como saliendo muchas ramas, ya te digo, eso, Barthelme, el otro libro se llama Oso contra tiburón, que este sí que está traducido, creo que está en Automática y es literalmente un oso contra un tiburón. Hostia, y es un road trip de una familia que va a ver una competición de un oso contra un tiburón en un estadio de Estados Unidos, donde Lilo, bueno, como toda esta gente, ¿no? Sí, no, es que eso se ve. De hecho, te voy a contar yo el recuerdo que tengo así y a ver que luego me corriges en lo que esté. Yo recuerdo de la novela eso, la parte muy fragmentaria de verte muchísimos registros
que van cambiando, desde el diario del protagonista, después también cómo intercalaba sus formatos distintos, que no sé si lo puedo enseñar aquí, si se ve, como de repente las imágenes que tienen un sentido también en los PowerPoints. El tema del, no sé si era como una bomba, yo me acordaba del atentado del Liceo, la bomba Orsini y todo esto, como una especie de reivindicación. El tema también laboral de fondo, de la explotación laboral, está todo el rato, bueno, más que como la precariedad laboral de nuestra generación, que tenemos la misma edad. Y sobre todo lo que más me llamó la atención es precisamente lo que has dicho, también me gusta mucho Pinchón, en su época tuve una obsesión con él, y todo el rollo de la sátira pero actualizada y sacada del contexto norteamericano, con un formato también estilístico que era muy fresco, porque al menos cuando lo leí, de literatura así de gente de nuestra edad y eso, no encontraba tanto cosas que se salieran. Y el tono distópico por medio que hay, no sé si también te gusta Philip K. Dick. Sí, sí, Habían mucho. cosas que iba atando por ahí y me gustaba muchísimo verlo en alguien que en realidad está totalmente ajeno a ese contexto cultural y se lo ha llevado a su propio territorio. Y de repente eso se convierte en algo muy original. Y ese es el recuerdo que guardo de decir, joder, es súper fresca la novela, es de lo más guay que he leído, de intentar siempre buscar pues, qué está haciendo la gente de tu edad o más joven en literatura, y es difícil porque no ha filtrado el tiempo aún las obras y tienes que pescar. También el sistema editorial de voces nuevas y este rollo está también bastante chungo, y encontrar esto fue para mí una pasada. O sea, pero bueno, es que ya lo has explicado con las referencias que has dicho. Sí, ahora que has dicho a Kadik, no estaba leyendo como todo este mundo más de la ficción especulativa, pero sí que leí bastante a Vonnegut, que justo está como en ese umbral entre la sátira pero hace mucha cosa especulativa también. O sea, tiene unos cuentos que son de ciencia ficción, digamos, entre comillas, que yo creo que de una manera un poco involuntaria, ¿no? Porque cuando te empiezas a hacer como preguntas sobre el presente, George Saunders también es un autor que está un poco en ese cruce, que de golpe tiene cuentos que se pueden englobar en la cosa más distópica, pero está hablando del presente en la mayoría de los cuentos. En realidad tiene que ver con las preguntas, yo creo, que se hace la escritura o el texto que estás haciendo. O sea, si estás apuntando a cuestiones que están pasando muy, muy actuales, muy presentes, de golpe parece que estés haciendo algo mirando hacia el futuro o que te estés haciendo preguntas hacia el futuro, ¿no? Yo me acuerdo que un poco la recepción que ha habido de Curling, en algún punto se dijo que era una distopía laboral. Sí. Claro, yo no la pensé pensando no la escribí pensando en voy a imaginar un escenario laboral, cómo podría ser en un futuro. O sea, yo estaba describiendo cosas del presente. Sí, total. Y se percibe así, ¿eh? No, sí, pero que a mí me interesa también. Creo que habla de una manera certera sobre el texto, que se reciba como algo que habla del futuro. Porque a veces uno cree que está escribiendo sobre algo y luego te dan la respuesta el lector o la gente que lo lee y dice, esto está apuntando hacia preguntas sobre dónde nos encaminamos, por ejemplo, ¿no? Y por eso se le da como esta línea de fuga de, no, es que en realidad es algo que habla sobre el futuro, ¿me explico? ¿Y no crees que puede ser también, porque ahora comentabas esto, que parte de las referencias que has dicho, también desde donde salen esas referencias, se proyectaba una especie de miedo hacia ese futuro, que al final es nuestro presente? Sí. Y toda la filosofía posmoderna va hacia ese lugar de decir, tengo terror a qué va a pasar porque se me ha ido de las manos todos los ideales humanistas o modernos, ¿no? Y llegas a un punto en el cual de repente esos miedos se materializan físicamente, pero de una forma que es demasiado mundana, como no hay cablecitos, ni estás con un móvil, estás enganchado por puro conductismo, cosas de este tipo, y se materializan en tu época. Entonces, a la hora de hablar tu presente, tu imaginario es el de un futuro que todavía persiste ahí estéticamente. Y me gustaría preguntar también cómo ves el concepto de ciencia ficción en sí, no solo la cacharrería, pero a nivel literario a día de hoy, que hablar del presente casi que escribiendo es difícil ubicar las cosas en un tiempo, ¿no?
¿O Sí, cómo? sí, de hecho, todos estos autores de los que estamos hablando, al final su escritura está muy enmarcada en un momento de crisis profunda de Estados Unidos, ¿no? De la política estadounidense, o sea, como de momento de crisis económica, social, política, y hay este vértigo sobre el que se aboca en esos textos, esa escritura, ¿no? Entonces, creo que es esa temporalidad de estar en un presente que genera mucho miedo y mucha incertidumbre, y que en ese movimiento de tratar de hablar de eso es como que se está apuntando hacia un lugar incógnito que se acaba convirtiendo en una hipérbole, ¿no? de las cosas que están ocurriendo. Entonces, bueno, hay mucha ficción especulativa ahora mismo, o no sé si es que hay mucha o que hay como un interés sobre ese género, yo creo, sí. Pienso que hasta hace un par de décadas, bueno, es como mi percepción, pero que era una cosa como muy de nicho, muy de la fantasía, muy de un lector, digamos, muy especializado. Frikis. Frikis, por no decir frikis. Que está asociado a lo has dicho, es que era un nicho. Una cosa de nicho, pues como hay el lector de fantasía y el lector de ciencia ficción, lo que le molan son las naves espaciales y las tecnologías y tal. Y ahora, como las preguntas están cambiando, de golpe es ahí donde las respuestas se están empezando a formular, ¿no? Yeah. Pienso en Michel Nieva, por ejemplo, que es un autor pues que está en Anagrama ahora mismo, ¿no? Que es una... Pues que en Anagrama llegaron a pedir, no sé, se publicaron textos de gente que no tenían nada que ver con ese universo, autores y autoras que de repente en cuestión de 5 años han editado libros de ciencia ficción estereotipados que incluso beben de obras de serie B pasadas por el filtro del autor que ya tenía el reconocimiento o el pedigrí en el panorama literario. Como si casi fuese, no sé si una necesidad de los autores o una estrategia comercial, porque eso está por las preguntas que se hacen ahora y todo, y está ahí, pero sí que ha habido un fenómeno de traspaso. Es eso, o sea, al final cuando ves esos movimientos, yo creo que lo más interesante que si el texto en sí vale la pena o si el autor es realmente como genuinamente de ese género, tiene que ver con las preguntas a nivel social, ¿no? Que todos esos movimientos del mercado, de la industria, de tal, al final lo que están apuntando es a un interés o a un hueco que da el discurso del momento, ¿no? O sea, yo creo que es interesante, por eso te digo que tú escribes y de golpe te dicen, has escrito una distopía laboral. Es interesante que se coloque ahí un texto que no estaba previamente pensado desde ahí. Claro, pero tú nunca lo has concebido, o sea, tú cuando ibas escribiendo, claro, ¿cómo concebías la novela también hecha a fragmentos? ¿Es algo que tú lo tienes estructurado en tu cabeza ya cómo iba a ser o has ido pegando, cuál ha sido el proceso directamente? Sí, yo probé varias maneras de escribir esta novela. Bueno, es el típico proceso de experimentación con lo que uno está haciendo. Creo recordar que la primera versión era un omnisciente, que es uno de los omniscientes que aparece al principio, que viene a ser como una voz total de la empresa o del teatro del Walhall, ¿no? Que es donde se enmarca esto. Entonces había esta voz total que explicaba toda la historia. Pero había algo que no me cuadraba, porque yo lo que quería era intentar que la historia estuviera explicada por una empresa. O sea, la pregunta era cómo habla una empresa, cómo habla el mundo del trabajo, ¿no? Qué guay, sí. Entonces, claro, sí que es verdad que hay una sensación de que una empresa debe haber como un ojo que lo ve todo, como un omnisciente, un dios, ¿no? Cuando tú te imaginas una Coca-Cola, pues te imaginas que hay alguien arriba de todo de Coca-Cola que todo lo ve, todo lo sabe, como un dios de Coca-Cola, ¿no? Pero como yendo un poco más, investigando un poco más, leyendo un poco más y avanzando en la escritura, no me cuadraba porque no es así. O sea, el poder del neoliberalismo no hay un solo poder concentrado, sino que es un poder difuso que está en todas partes.
que está en todos los escalones, que lo tenemos también interiorizado los trabajadores del eslabón más bajo, digamos, hasta el más alto, y que no hay realmente una mano invisible que lleve todos los hilos, sino que es un poder que está diseminado en todos nosotros. Y eso era lo que, cuando hice ese clic, encontré que la manera de explicar esta historia era a través del collage, o sea, que era a través de todos los textos que forman ese poder. Y los textos que forman ese poder es desde el PowerPoint que te ponen para hacerte una formación laboral cutre, coach motivacional. Es verdad, lo de los coaches. Claro, porque esto está publicado hace 3 años, pero ¿tú cuándo la escribiste? Yo la escribí alrededor de 2020, sí, o sea, 2020 fue como el momento de más escritura. Llevaba tiempo con este proyecto, o sea, fue un proyecto que yo empecé en 2016 en la Fundación Antonio Gala, pero ya te digo que luego como cambió tanto, cuando llegué, digamos, al momento de la redacción fuerte fue un par de años antes, sí. Sí, que bueno, ya estaba bastante en boga todo esto de... Sí, es que ahora me acabo de acordar que tiene como importancia, sí. De hecho, esas preguntas que en el fondo son tan sociales, tan filosóficas, ¿no? que normalmente encontrarías en otros lugares, el formato que sea también tan divertido, tan ameno, con tantos registros, ¿crees que también tiene que ver con la manera en la cual nosotros ya nos hemos crecido con tantas cosas, tantos estímulos? O sea, ¿te lleva naturalmente ahí o es algo que realmente coges de las referencias literarias que has comentado? Creo que hay un poco de todo, sí, ahora pensándolo así, hay algo de lo fragmentario, de lo que no podemos, digamos, diferenciarnos. Pero por otro lado creo que cada proyecto o cada texto te pide un formato diferente que vas encontrando, y realmente para lo que quería explorar aquí o lo que me quería preguntar aquí fui encontrando que la respuesta no iba a ser un solo narrador, porque empezaban a pasarme cosas que no quería que pasaran. O sea, lo que no quería que pasara, por ejemplo, era que el protagonista tuviera una interioridad, porque digamos que hay un personaje que va guiando toda la historia, que es Eusebio Morcillo, que es un Joe Doe, o sea, es un Juan Nadie, digamos, que lo que le ocurre es que la empresa se acaba como inoculando en su subjetividad y él acaba adquiriendo el discurso de la empresa, ¿no? Y esa es la historia que se narra aquí, cómo los deseos del capital se acaban convirtiendo en nuestros deseos y se acaba haciendo indistinguible lo que quiere la empresa de nosotros de lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces no me servía escribir una interioridad para este personaje cuando lo que estoy narrando es la disolución del sujeto en este contexto laboral, ¿no? Por eso él tiene unas entradas al diario, y cuando yo me ponía a escribir esas entradas al diario no podían ser más largas de media página, porque una persona así no puede narrarse, no puede explicar qué le pasa, cómo se siente, no, o sea, no tiene esa interioridad. Qué guay, es como una parte de información que en realidad está ahí, que funciona, porque el personaje no llega a ser memorable, no tiene esa vida, te acuerdas del nombre, que es que hasta gracioso, y de repente tiene ese sentido que no sé, me ha hecho gracia, ¿verdad? Está muy guay saberlo. Sí, y al final, bueno, eso, ibas encontrando... A mí lo que me divirtió hacer con esto fue encontrar textos que a priori no son literarios, ¿no? y a través del collage o a través del de Paisman irlos convirtiendo en literatura. O sea, cómo puede ser un correo corporativo, literatura. Pues cuando lo pones en una novela, pues sí, y un PowerPoint también, y un contrato también, y un informe de un geólogo que viene a mirar. Todo eso puede narrar una historia, y eso fue lo que a mí me divirtió mucho hacer. Para mí es a nivel formal, hablo, no, es de lo más guay que encontré, porque además en la época que lo publicas y que lo escribes, quizá la tendencia literaria, que no es que no hayan, pero lo que te podías encontrar más fácilmente si vas a decir voy a leer a alguien de nuestra generación, tiene que ver con lo íntimo, con el yo, con el diario, con un viaje muy hacia adentro desde lo personal, que es precisamente casi lo contrario a lo que hay aquí. Sin decir que una cosa sea mejor o peor que la otra, pero sí que
era difícil encontrar estos formatos de preguntas quizá más amplias, que tienen que navegar de una forma distinta, porque si no te lo llevas a otro lugar literario. Y realmente la parte también de decir, mucha de la relación con el texto que tenemos hoy, la escritura, es con ese tipo de formatos. Sí. Desde un email, desde hablar por WhatsApp, mirar los textos de una publicación. Y eso creo que lo representa súper bien aquí. Y claro, ¿cómo lo confrontas eso ahora que está la inteligencia artificial tan en boga y parece que automatice esos procesos y ya no tengan que ver? ¿O cómo tienes tú cómo mides la distancia temporal con lo que has escrito hace 5 años? O bueno, y quién eres ahora, lo que vives. Sí, bueno, primero una cosa que has dicho que me parece interesante, es verdad, ¿no? La cuestión del mercado editorial, cómo se configura. A mí me interesa un montón, o sea, como todas las cuestiones de sociología del mercado de la industria y tal, estoy como muy atenta. He sido librera, cuando era librera de las cosas que más gozaba era de analizar como los catálogos, las novedades de cada editorial, era como, porque creo que habla mucho de, bueno, es como, al final la literatura deja de ser un discurso social más y que tiene una función muy clara de qué cosas anhela la gente, qué cosas quiere leer, qué cosas quiere ver para sentirse reflejado, ¿no? Entonces hubo como todo un auge de literatura enmarcada o vendida como autoficciones, literatura del yo, etc. Y yo creo que Curling y otros libros que están un poco en la órbita, en realidad están también preguntándose las mismas cosas, o sea, es como dos caras de la misma moneda, ¿no? El ir a buscar la autenticidad más pura, todo esto entre comillas, ¿no? Como esta ficción de autenticidad, de identidad más compacta, más nítida, más clara, que te puede dar una narración en primera persona con un narrador súper cercano al autor, ¿no? Que como que te da la sensación de que casi puedes tocar el cuerpo de la literatura. Y por otro lado, pues libros que se preguntan sobre la disolución de esa identidad. Porque al final ese es, digamos, ese aura que se busca en tocar a Edward Louis y decir, guau, es que te ha pasado a ti, ¿no? Sí, hay un efecto espejo de querer sentirte identificado, claro, y de buscar relatos del otro que te permitan narrarte a ti, todo esto, ¿no? Sí. Yo soy súper fan, ahora tienes un libro de por aquí de Annie Ernaux, yo no puedo ser más fan de Annie Ernaux, me encanta lo que hace, porque al final es toda una ficción, o sea, todo es ficción, es mentira que una autoficción sea menos ficción que un libro fragmentario collage, todos son ficciones, y lo que hace Annie Ernaux con su biografía me parece pura magia, o sea, en los años. Es un libro autoficcional que no puede hablar más de ella y no puede ser más fragmentario y más experimental, ¿no? Entonces, bueno, a veces como cambiar estas categorías o ponerlas en duda y decir, pues que en realidad estamos haciendo lo mismo una persona que está narrando su infancia y su adolescencia, ¿no? Como de una identidad súper cerrada, puede estar haciendo algo muy parecido a alguien que está haciendo un collage, que no sé, como una cosa súper abstracta, porque el foco es el mismo, o sea, el problema que tratan es muy parecido en el fondo, ¿no? No son cosas tan alejadas. Entonces, en relación a lo de la inteligencia artificial, que al final son generadores de texto, ¿no? Mecanismos de generación de texto. A mí me interesa un montón, me interesa muchísimo, porque abre preguntas sobre la autoría, sobre qué es un texto en el fondo, ¿no? O sea, lo que te estás preguntando con eso es qué es un texto. Y no me interesa tanto estas preguntas de ¿y entonces qué vamos a hacer los autores? Porque entonces las novelas las va a escribir ChatGPT, o sea... Sí, y además es un conflicto que quizá ya se tiene dentro del mundo editorial, que tú no sabes ni quién te ha leído, ni cuánta gente. A veces se da la sensación de que se han editado una cantidad de cosas y de repente pues, no se ha vendido casi nada o es testimonial.
y esa importancia de la relación entre lector y escritor no va por números o por qué va a pasar mañana ni va a dejar de suceder, sino que creo que lo interesante es que es eso, es la pregunta de qué es el texto, qué es la autoría, Sí, sí. cuando eso se incorpora ahí, ¿no? Claro. Que imagino que al final también esas preguntas van por aquí cuando incorporas... Claro, sí, sí. Porque la novela lo está preguntando, a la hora de leerlo tú ves y decir, vale, esto me está contando la historia con un panfleto, Sí, literalmente. sí, y ya no hay como una voz que puedas identificar, clara, que te conduce. Lo que pasa es que, bueno, hay como ciclos, ¿no? O sea, esto es de los años 70. O sea, Perec, todos los Oulipo están haciendo esto desde hace mucho tiempo, y luego pues pasas a un momento en el que ya eso se te hace demasiado disperso y buscas otra vez un foco. Bueno, son como ciclos, ¿no? De modas o de tendencias, pero que no es nuevo, ¿no? No es una novedad. La cuestión de la novedad es una parada también. Pero ¿tú no crees que hay una diferencia? Porque yo encuentro cuando pienso en tu novela, o en esta manera más de escribirlo, que le has dado una forma, que has integrado algo que en un momento dado casi son ejercicios de gimnasia literaria, ¿sabes? De decir, yo recuerdo las lecturas de Perec en su momento y de este tío está haciendo dominadas, casi con... O sea, está apretando aquí, pero hay un momento que se ha perdido, que es casi un ejercicio de estilo llevado al límite. O así a veces lo he sentido, ¿vale? Y aquí encuentro que eso parece que ya está integrado dentro de ti por el tiempo que ha pasado, por las lecturas, por lo que sea. Y se lleva a otro lugar en el cual casi que ya es más funcional y no... O tú estabas muy pendiente de eso al final. Yo creo que es un proceso como que va en paralelo. O sea, hay una parte de experimentación, de que no sabes lo que estás haciendo, ¿Vale? y vas probando, ¿no? Y hubo un momento en que vi que ese narrador omnisciente no me iba a servir, que por ahí no iba a tirar, y empecé a tirar hilos a ver qué encontraba. Y ahí sí que podía ser una cosa más de ejercicios de estilo, de ahora voy a escribir como si esto fuera, no sé, un informe. Y haciendo esas cosas fue como de golpe encuentras algo que hace sentido con la parte más filosófica o la idea que quieres explorar. Y entonces es como que hay un cruce ahí de la forma con lo que esa forma te da de contenido, ¿no? Y yo creo que ese sí que fue el hallazgo con Curling, de decir, ostras, he encontrado la forma que me permite hablar bien de lo que quiero hablar, que es justamente de la materialidad de los textos que nos acaban configurando en el mundo del trabajo, ¿no? Y de todos estos pequeños textos, una cosa muy Foucaultiana en el fondo, ¿no? De cómo está diseminado el poder, cómo esos documentos acaban burocratizando la mente, cómo luego viene alguien a motivarte a producir más y acaba siendo indistinguible de tu deseo de mejorar, de ser una persona éticamente mejor, ¿no? Y a mí eso me fascina, o sea, yo estoy enganchada a vídeos de TikTok de gente que vende Herbalife. O sea, estoy absolutamente fascinada con vendedoras de Herbalife. Este rollo piramidal que hay. Sí, sí, o sea, es gente que vende suplementos alimentarios, que son sí, polvitos y tés sí. y movidas de estas. Pero claro, les hacen unas formaciones laborales tan heavies que toda su vida acaba siendo conducida por esas formaciones laborales y una serie de eslóganes, ¿no? Y ya es indistinguible su trabajo como vendedor de Herbalife de su subjetividad como persona que está en su casa viviendo su día a día con esos eslóganes, ¿no? Y a mí ese entrecruzamiento me parece increíble, me parece como un sello de la época, súper sutil, o sea, que no somos tan conscientes de esto como parece, o sea, que lo tenemos mucho más interiorizado de lo que creemos. Y creo que la literatura también puede servir para poner en evidencia estas cosas. Y era un poco la idea que tenía yo con eso, era como marcar ciertos puntos para que los pudiéramos ver, porque a veces no puedes ver, o sea, claro. A veces te tienes que comer una formación laboral y lo único que piensas es que te quieres cortar las venas, pero no eres consciente de toda la metralla que te están
metiendo, ¿no? Sí, sí, 100%. Sí. Claro, cuando escribiste tú la novela no existía TikTok, ¿no? No, Pues estaba ahí creo que no. empañadísimo. Yo, No, al no. menos yo no tenía No, yo creo que no. noticia de TikTok. Te coincide con la pandemia, ¿no? Esto, ya, el tema del periodo ese de hueco vacío, creo que lo leí en pandemia, puede ser, ¿no? Bueno, No, pues entonces lo escribí antes de la pandemia. sí, ¿verdad? Sí, lo escribí en 2019. Aunque en 2020, en la pandemia escribí una obra de teatro, entonces ¿Has La cadena escrito del cosas de frío. teatro también? Sí. Escribí La cadena del frío, que ganó el Premio Nacional Calderón de la Barca. Qué guay. Y en la pandemia escribí teatro. O sea, cuando estaba todo el mundo encerrado, yo estaba ahí haciendo esto. Te iba bien, ¿no? Me fue muy bien y mucha gente, ¿no? Se puso a trabajar a Sí, tope, o sea, sí, no paran de salir ahora cosas de la lo que se pandemia. hizo allí, ¿no? Es la cosecha. Claro. Claro, porque antes de grabarlo estábamos comentando un poco por encima, pero ¿cómo vives tú tu proceso de escribir? Que me parecía interesante la conversación de el estereotipo de escritor o escritora que tiene un horario, se levanta a las 5, que bueno, que compagina un trabajo Claro. que ya de lo que habla aquí, que es que estás reventado y de repente reventado. haces un extra más para poder dedicarle a tu pasión, Sí. que pues todo el mundo sabrá que el mundo cultural es difícil que genere unos ingresos que puedan permitirte vivir y que encima sean estables, todo esto. Sí. Entonces se dan estos casos de decir, hay malabares, hay situaciones extrañas, ¿no? ¿Tú cómo lo vives tu proceso de escritura? Sí, pues es lo que decíamos, o sea, yo creo que no tengo tantísima pasión por la escritura como para levantarme a las 5 de la mañana a nada, o sea, yo a las 5 de la mañana si tengo que coger un vuelo, pues bueno, ese día, pero es verdad que yo me relaciono con la escritura desde un lugar que no es el de la autoexplotación. O sea, yo soy incapaz, también hay una cuestión de la capacidad. Yo soy incapaz de trabajar 8 horas, hacer las millones de cosas que tenemos que hacer todos y dedicarme, como me gusta a mí, dedicarme a escribir. O sea, no puedo. Yo nunca me he levantado a las 5 para escribir. Si llego de currar, lo que quiero es, en todo caso, leer. O sea, que es una actividad agradable, pasiva, en la que entras en un lugar que te proponen, pero para mí escribir es un trabajo, o sea, requiere un trabajo, requiere una concentración, una energía, etcétera, que yo no estoy dispuesta, digamos, a sobreexplotarme para sacar textos adelante. Entonces, yo soy súper afortunada, siempre he tenido la posibilidad de generarme espacios para poder escribir. Y creo que el germen de esto fue la beca esta que me dieron de la Fundación Antonio Gala, que es como el sueño de cualquier veinteañero, que te pasas un año en un convento. Sí, es una beca para jóvenes, creo que es hasta 25, que son pintores, músicos, escritores. Entonces te becan para hacer un proyecto. Tú estás en la Fundación de Antonio Gala, en Córdoba, pues únicamente dedicado a escribir, a experimentar con lo que estás haciendo, te da tiempo de probar, equivocarte, ver lo que te interesa, leer un montón, tal. Entonces, claro, yo como he aprendido a escribir así, a escribir dedicándome horas y horas y días y tal, pues claro, es un vicio que he cogido que necesito tiempo, ¿no? Entonces, en la pandemia me fue muy bien también porque se me congeló el tiempo y me dio tiempo de poder dedicarme a un proyecto en cuerpo y alma sin otras cosas, ¿no? Era como, yo sí que estaba currando de profe en ese momento, pero acababa eso y no tenía absolutamente nada más que centrarme en la obra de teatro, ¿no? Y siempre intento generarme esos espacios que tiene un precio, digamos, tiene un coste también a nivel económico, porque son ingresos que no entran, o sea, has de renunciar a trabajos, por lo tanto has de gastar menos, por lo tanto lo mismo te tienes que mudar, bueno, o sea, no es gratis, pero es la manera en la que a mí me interesa trabajar, el poder dedicarme X tiempo, centrarme en eso y decir, esto es mi trabajo, no puedo estar produciendo
para otro y luego produciéndome a mí como escritora. Ya. Bueno, cada uno hace lo que puede, digamos, pero yo sí puedo elegir, y cuando puedo elegir lo hago así. Y cuando no, no escribo y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Claro, ¿cómo ves tú la profesión de la escritura? Si se puede, es que desde donde la vives no la considero tampoco que sea como una profesión que tenga que... Pero sí que a la hora de escribir es difícil compaginar el formato del libro, el formato editorial a una vida con un sueldo, todo esto, ¿no? También. Sí. Que incluso aunque publicaras un libro al año no tiene sentido. No, no. ¿Cómo ves que se tenga que compaginar con tantísimas cosas, hacer tantos malabares, desde, yo qué sé, los cursos, dar clases aquí, allá, que a veces también entre eso, si escribes, te tienes que alimentar de lecturas, que exige un tiempo también? Sí. ¿Y cómo manejas toda esa situación y la sensación de decir, vale, ¿cuándo, cómo escribo? ¿No? Porque tú también tienes tu proceso que necesita espacio. Claro. ¿Te agobia? ¿Lo llevas porque hay que llevarlo así o cómo es? Bueno, o sea, para mí la escritura no es una profesión, es un trabajo. O sea, yo ahí sí que diferencio como una cuestión de profesión y trabajo. Un trabajo quiere decir que requiere un esfuerzo, requiere un tiempo, requiere una dedicación y por lo tanto es un trabajo. Yo soy escritora cuando escribo, cuando no escribo pues no soy escritora, quiero decir, no es una identidad. Exacto. En ese sentido no es una profesión. Hay gente que sí que lo toma como una identidad, ¿no? Claro, pero para producir esa identidad, ahí es donde empiezan los problemas, porque tienes que empezar a fragmentarte y a sobreexplotarte para poder mantener esa identidad. Entonces, yo intento partir, o sea, es complicado y es un proceso, pero intento partir desde el deseo, dejar que las cosas tengan también su tiempo. O sea, yo ahora estoy trabajando en una novela que lo mismo llevo 8 años pensando en esto y ya veremos si sale, lo mismo ni siquiera sale bien, ¿no? Pero bueno, también entender en qué consiste ese trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo de dejar que las cosas se vayan sedimentando, no tener prisa. Yo no tengo prisa por sacar nada. O sea, habiendo sido librera, ¿qué prisa tengo? Si es que va a estar el libro 3 semanas, 3 meses y gracias. O sea, está en la mesa de novedades 3 semanas con suerte, si está en una editorial grande, y si no, ni eso. Y luego fuera y el siguiente. O sea, es una máquina, una maquinaria gigante. Ha salido un buen melón, porque, o sea, desde la perspectiva de lectora, agobia muchísimo, ¿no? Que y librera, además, claro, o sea, es que el flujo de novedades que hay y también el hecho de, dentro de ese flujo de novedades, dar a conocer a alguien que por necesidad vas a tener que dar de conocer en algún momento, porque se suponía que será el trabajo editorial, que ahora parece, o da la sensación desde fuera, que sea la propia autora la que tenga que construirse una imagen de marca con redes tal, que parece que tenga que vender el libro o hacerse de editora en esa parte, ¿no? Para que la editorial no haga ese trabajo que es muy duro. Los medios están totalmente, en lo cultural para mí, inutilizados. O sea, no creo que la gente de nuestra edad y menos consuma, se vayan a ver en El País, en el suplemento cultural, a ver qué libro van a... O sea, es como que las herramientas son bastante dispersas y no son iguales que hace unos años, para dar a conocer a alguien y decir, bueno, ¿qué interés tiene esta novela? ¿Por qué la voy a leer? Si tengo 30.000 opciones aquí, que ya no sé ni cuál. Incluso es difícil sacar tiempo para leer porque cada vez hay más estímulos, toda esta cuestión. Que yo no lo veo como algo negativo, tampoco. O sea, hay mucha gente que se pone apocalíptica con... No hay libros, la gente no lee. Pero tú, ¿cómo sientes, como escritora y como lectora, ese flujo de novedades que es brutal? Sí. O sea, ¿cómo escoges tu próxima lectura? Yo a veces ya solo pregunto a los que os dedicáis a esto, dime el que más te gusta, ¿sabes? Y de ahí cojo, pero... Sí, bueno, es que hay un flujo inabarcable en todo, ¿no? O sea, es lo que decías antes también del nivel de estímulos al que estamos todo el rato abocados, y esto pues también, o sea, es un mercado que está absolutamente sobredimensionado, no paran de salir libros, por cómo es el propio ciclo del libro al final. Yo hago como un análisis muy materialista de
de estas cuestiones, y cuando estás en librería y te das cuenta de que ahí hay un flujo de capital. O sea, la distribuidora en medio, ¿no? Como claro, o sea, aquí la pieza es que han de entrar libros, porque luego han de salir libros, y si salen han de entrar la misma cantidad de libros. Entonces, si hemos decidido que la cantidad es ingente, nunca puede parar de ser ingente. O sea, es una cuestión material, o sea, material de los palés que se desembalan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, eso está pasando, digamos, pero la lectura no tiene que responder yo creo, a eso, no tiene por qué interactuar con eso. Eso es un ciclo del mercado. Y leer, elegimos nosotros cómo leer, o sea, como si quieres de golpe hacerte un ciclo de autores alemanes de los años 20, la lectura va por otro lado, yo creo, y no pasa nada porque se te pasen novedades. Creo que no pasa absolutamente nada. Pero ahí está o sea, precisamente el conflicto a nivel mental yo lo tengo ahí, de decir, es muy sencillo el obsesionarte, por ejemplo, con los autores que nombraba antes, y de repente tienes secciones que al tiempo ha filtrado y siempre vas a encontrar un Pinchón, un Foster Wallace ahí pegadito, ¿no? Pero de esas generaciones posteriores no hay posibilidad siquiera de hacer el filtro, de decir, este libro funciona, me ha gustado tal y lo coloco y se va quedando allí, sino que directamente entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y hay cierta sensación de indiferencia hacia lo que puede tener sustancia, porque tampoco hay posibilidad de compartirlo de una forma que sedimente, ¿no? De decir... Sí, pero bueno, luego hay otros circuitos, es lo que quería como pensar de otro modo, ¿no? Hay un circuito que es, pues esto entra como novedad y va a estar todo el marketing intentando venderte estos 20 libros, que luego esa es otra, o sea, las editoriales tampoco apuestan, los grandes grupos apuestan por los que pueden, porque no pueden apostar por todos, porque saben que han de elegir 20 durante estos 2 meses para que eso se venda y compense el otro que no va a vender tanto, ¿no? Vale. Claro. Entonces hay, por un lado, esa promoción, pero luego hay gente que lee de otra manera y que va sedimentando de otra manera. O sea, yo pienso, por ejemplo, la academia, los académicos, los estudiosos de la literatura, para mí sirven para eso. O sea, sirven para leer de un modo que no tiene tanto que ver con lo que ha salido ahora. Se fijan mucho, a mí me interesa mucho cómo leen los académicos, porque no están tan pendientes del mercado. Lo mismo te analizan un libro que ha salido en una editorial súper pequeña, chilena, que tú no tenías ni idea, y te dicen por qué eso es interesante, y han hecho un paper sobre eso, y de golpe, ¿no? Es un libro que no ibas a encontrar por otro lado y lo encuentras por ahí. O, por ejemplo, gente que está en relación a los libros y que no depende de que los libros de la mesa se vendan o no. Acá, los libreros. O sea, yo creo que hay libreros que al estar, ¿no? en esa marabunta que van viendo pasar libros y tal, son los que dicen, oye, me quedo con este y este lo guardo en el fondo porque lo encuentro interesante, porque ¿no? tienen su propio canon también. Entonces, bueno, hay como otras maneras también de ver qué es lo interesante. Sí, y ahora que decías por ejemplo, para mí una buena librería es aquella que también se hace un fondo, de decir, cosas que no están fluyendo todo el rato, sino que dices, bueno, esto no lo voy a poder encontrar si no lo guarda alguien hasta que llegue yo 4 o 5 años después y diga, era para mí, ¿no? Sí, sí. Y pienso en Enclave, por ejemplo, en Madrid, que funciona bastante así. Sí. Y luego, esto es una pregunta que siempre me he hecho, que es, ¿cuándo lee la persona que está trabajando en una librería? Si estás trabajando todo el día en una librería atendiendo a gente, ¿en qué momento puedes leer? Lees bastante, o sea, es un mito que que los libreros no tienen tiempo de leer en el curro. Yo tenía bastante tiempo para leer en el curro. Pero dentro de la librería. Sí, es verdad que estás haciendo cosas, pero a no ser que sea como San Jordi y estés a tope, hay bastantes huecos para leer. Y luego pues, en tu casa, ¿no? Vas seleccionando tus cosas, vas leyendo. Sí que se lee bastante. Sí que se lee bastante. A mí es un mundo que me interesa mucho porque estás como en continuo contacto con esto que estamos hablando, de los libros que salen, las novedades, los libros que quieres como conservar. Es una cosa muy chula. Sí. Y sí, ¿no? Luego, ahora que estabas nombrando Enclave, que es un sitio pues fantástico para estas cosas, ¿no? Que además son editores,
Entonces también fijarte como en editoriales, o sea, me fijo más que en nombres que van saliendo como... Sí, yo hay editoriales que yo lo que saquen me va a interesar. que es lo que tendría que ser en teoría, pero cada vez que hay un gran grupo que se va comiendo al otro, Sí, cuesta, bueno, le has puesto un buen ejemplo, Anagrama en su momento, pues gustase más o menos o las polémicas que hayan, tenía una labor curatorial detrás, sí, más o menos ahí, y de repente cuando se vende al grupo este italiano, a Feltrinelli, ¿no? El cambio de dirección es muy evidente, ¿no? Yo lo veo bastante evidente. Y cada vez va próximo, la manera de entregar los premios que se entregaban de Anagrama, o sea, siempre la cuestión de los premios siempre ha tenido mucha polémica y no pasa nada, porque al final yo también entiendo que se selecciona dentro de lo que se conoce y lo que se conoce también puede ser bueno, no pasa nada. Pero sí que hay una dirección, una orientación que ha cambiado mucho a un criterio que es igual que el de Planeta, un poco, unas maneras de hacer, ¿no? Entonces cada vez esas editoriales más pequeñas que ejercen esa labor de independiente real o que tú dices, voy a Enclave y sé que la colección esta que tienen que no me acuerdo ahora que me la recomendó el chico de ahí, y tú coges el libro que sea y sabes que aunque te guste más o menos, vas a pescar algo. Eso es cada vez más difícil también de encontrar, no porque no estés, sino porque está tan atomizado que es difícil llegar a conocerlo, por muy metido que estés. Sí, el ¿no? problema que hay con las editoriales pequeñas son las mesas de novedades, es una cuestión de copar el mercado, es que además es tan visual y tan evidente, de que vas a una librería y en la mesa de novedades, o sea, es todo Random House. ¿Por qué? Porque Random House se puede permitir sacarte 15 libros en un mes. O sea, solo se lo puede permitir Random. Entonces, como Random se lo puede permitir, en la mesa hay 15 de Random. Y lo mismo Impedimenta te saca 1 o te saca 2. Yeah. Y no entran o entra 1. Entonces, ahí está también como la cuestión de copar las mesas, copar... Sí. Hay una autora que ahora no me va a salir el apellido, argentina, que es editora de la editorial Documenta, Gabriela, no me acuerdo del apellido, ya te lo diré, que habla de las mesas de novedades como territorio de conquista, ¿no? Como la cuestión también como fálica que hay en meter ahí tu libro en la mesa y cómo hay también como una relación de colonialidad con los espacios de las mesas, de las posiciones y tal. Y sí, me parece muy real. Y eso también en algunas, porque hay otras librerías que a ver, depende de qué librería sea, ¿no? Pero que la editorial, y depende de qué grupo también, presiona para decir, bueno, si quieres tener este libro tienes que poner este otro aquí, o tú también como librero tienes que vender, y no todo el mundo, porque cada vez es más nicho, pero un nicho no hace vivir en un mercado, es difícil compaginarlo. Y si tú tienes que tener el libro que pregunta a todo el mundo que está, ¿no? Que te da como quien dice de comer, si lo quieres tener, pues ponme aquí en la vitrinita este otro, si no, no te doy el... Y esto alguna vez me lo ha contado alguien por ahí, un pajarito, que se ha hecho. Ya, es que al final son estrategias de mercado, sí. o sea, es que como toda la parte romántica o la parte de contenido que tiene la literatura, la has de juntar con estas cosas, porque si no, muchas cosas no se entienden si no es con esto. Claro. ¿no? Como estas dinámicas son las que acaban condicionando el pensamiento, condicionando la opinión pública, condicionando las cosas los temas que se hablan, de qué manera se hablan, ¿no? Y son cuestiones de mercado. ¿Y tienes la sensación, que hablando de esto, que también como que cada vez la gente que puede acceder a libros más así, que no simplemente, porque yo encuentro que también el público lector, una época, la época de nuestros padres, quizás asocia más a profesiones liberales que también leen en su rato libre, o de repente eso va pasando a gente que lee en verano o en algún momento que tiene como una costumbre, y luego ya está el sector del ultranicho de los frikis de los libros, que van, pero que en general también o tienen la pretensión de trabajar en ese mundo, o de escribir o lo que sea, o forman parte de ese, laboralmente o de manera indirecta forman parte de ese mismo gremio. Como que se retroalimenta mucho, ya no está... Como la figura del lector, ¿no? Sí, o no sé cómo la ves tú ahí. Sí, a ver, yo creo que la lectura siempre ha tenido un pozo de clase, o sea, es como una aspiración, primero es una aspiración burguesa, ¿no? Luego, como todo lo que es primero una aspiración burguesa,
es una cuestión como de la clase media aspiracional. Y yo creo que en los 90 eso se ve muy claro con el Círculo de Lectores. Hostia, sí. O sea, sí, Mitiquísimo, sí, sí. es clase media, sello clase media, igual que la enciclopedia Salvat por tomos, Sí, tal. sí, sí. Círculo de Lectores, que yo vengo de ahí, o sea, yo vengo de familia de clase media aspiracional, Círculo de Lectores. Y los libros, los clásicos, ¿no? La selección de clásicos, que en realidad eran libros, ahora que ha salido Anagrama, muy parecidos en catálogo, ¿no? En esa época. Sí, compartían, sí. Entonces hay como esta cuestión aspiracional y tiene este sello. A mí lo del lector me interesa mucho, y Nora Catelli, que habla mucho sobre la cuestión de la lectora, de cómo va cambiando la idea de la lectora en la propia literatura y tal. Este sello de clase que primero tiene el leer, ¿no? el ser instruido y leer, en el momento en el que se populariza y todo el mundo lee en un momento dado, o hay esta idea de que todo el mundo se empieza a alfabetizar, todo el mundo empieza a poder acceder al folletín, etc. Ya no es tanto el hecho de leer, o sea, como la acción de leer, sino el tener biblioteca. Claro. Y ahí cambia, ¿no? Porque es verdad que no todo el mundo puede tener una biblioteca. Y el hecho de tener una biblioteca, eso sí que es un indicador de clase, ¿no? Claramente. Tú ves estas fotos de X autores que entras en su casa. Es que es un ejército que tienes detrás ahí apoyándote. Y ahí cómo cambia también la idea, cómo se representa en la literatura la figura del lector y la figura y el emblema de la biblioteca, ¿no? Cómo cambia el foco. Empiezan a haber historias sobre bibliotecas, Borges, etcétera. Sí. Que ya no es tanto el lector, y de hecho la lectora se empieza a denostar como una persona, ¿no? Que ahora leer no tiene un significado de por sí, puedes leer libros que socialmente no están bien vistos, como sci-fi o como fantasy, young adult, todo esto es como, no eres un lector, de verdad. Sí, ¿no? y bueno, y en TikTok ahora se ve como subgremios, ¿no? De gente que únicamente lee un tipo de literatura que parece que no está a la altura de otros. Exacto. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, claro, ahora mismo lector todo el mundo es o puede ser. Pero claro, el tener una biblioteca, el tener un canon, el tener como un criterio para construir esa biblioteca, eso es como, ahí está puesto el valor simbólico cultural ahora, ¿no? Y eso nos ha llevado también a que muchas obras literarias que podemos encontrar desde hace unos años tengan que ver con la figura de quien escribe, y que hace que la persona que lee, precisamente por que esa reducción, diga, yo también soy esto, ¿no? Me están hablando a mí. Claro. Yo tengo estos problemas porque dices, en realidad es muy autorreferencial, es onanismo puro a la hora de... Pero que también, precisamente, la manera que tú tienes de escribir, a veces he encontrado que es diferente respecto a eso, porque exige una parte de esfuerzo. No como algo negativo, pero del esfuerzo de decir... un trabajo. Sí, de yo tengo que resolver este puzzle que me propones también, o es un registro que no es igual de cómodo que alguien que me cuenta algo que resuena con mi vida y que además tú vas a buscar. Es decir, pues ha fallecido un familiar tuyo, justo hay 30 libros que tienen que ver con aquello, es casi autoayuda literaria en el fondo, tiene un punto de eso. Es muy cómodo de leer, en realidad. Sí. Y pensaba también en Pinchón o en Foster Wallace, que a mí me gustaron bastante en una época. Había una cuestión de decir, hostia, recuerdo momentos duros, de decir, ¿qué hago con esto aquí ya? Y ahora se me acaba de ocurrir, no tenía que ver esto, ¿vale? Pero ¿qué piensas también de esa totalidad de la novela que se buscaba, de recorrido infinito casi, ahora? O sea, ¿cómo queda eso a la hora de escribir? Mal, de Casabella o Bolaño. Antes, al principio de todo, que me has preguntado como el universo, de dónde bebía esto y como las lecturas y tal, claro, es que yo también he hecho un viraje en este sentido radical. O sea, yo lo que estoy leyendo ahora y que a mí me interesa es Cecilia Pavón, Mariano Blatt, o sea, una literatura que se va a glorificar lo amateur, lo naif, lo, digamos, más cursi, o sea, que va al lado completamente contrario, ¿no?
¿Por qué? Porque yo creo que hay algo de agotamiento para mí, que luego todo se agota, no se agota, tal, pero para mí hay un agotamiento del querer, de esa imagen de la novela total, de la novela que lo abarca todo, de ese trabajo río, ¿no? Me parece una cosa muy, muy masculina. Lo es, bueno, de hecho es... que de golpe rechazo, o sea, pienso... también. Y me gusta ver qué autores han pasado por ahí y se han ido a otro lado, porque lo de naif es mentira, o sea, es gente, o sea, por ejemplo, Cecilia Pavón es traductora de grandes popes de la literatura inglesa, alemana y tal, y su punto final como escritura es escribir poemas, odas a la chaqueta que se compra en el supermercado debajo de su casa. Entonces, no es baladí, digamos, que haga ese recorrido, ¿no? Es como decir, ¿cuál es la novela del futuro? O sea, para mí la pregunta que ella se hace es, ¿cuál es la literatura? ¿Qué literatura puede haber después de todas estas grandes catedrales, de grandes señores que han pensado en totalizarlo todo? Vale. Y me interesa esa estética de lo naif, porque es un naif que en realidad no es inocente, o sea, ha pasado por esa... Sí, pero es que casi que te lleva al propio contexto a ese lugar, ¿no? De decir... Pero yo a veces he pensado en... No sé si al final puede volver a ser reivindicativo en el contexto en el que está, es decir, saco una novela de infinita, que no va a leer absolutamente nadie porque no hay el espacio para hacerlo, que además exige un esfuerzo que tampoco creo que estemos como ya en ese mood, y que te lleve precisamente al lado contrario, que es lo que acabas de decir, de cosas muy pequeñas que aparentemente son banales, pero que tratan de explicar esa profundidad que todos como seres humanos vivimos, incluso cuando estás haciendo doom scrolling aquí hasta el infinito, estás actuando como con las mismas preguntas que habían hace 100 años, no se altera. Y que para mí hay una cosa como de filtrar a esencias muy, muy, muy condensadas, ¿no? Yeah. Y ahora, por ejemplo, me estaba leyendo Diario del Dinero de Rosario Blefari, que Rosario Blefari es como una cantautora argentina mítica de los 90, también es actriz de películas de Martin Reichmann, que también es escritor, pues una actriz muy famosa que hizo una peli que es Silvia Prieto, que es como gran película argentina independiente y tal. Bueno, es escritora también, y en Diario del Dinero hace una cosa que para mí es súper interesante, que es escribir su subjetividad explicando las cosas que compra y cuánto gasta cada día. Y es una maravilla, o sea, es increíble. Te dice, me he gastado 5 pesos en comprar lechuga y no sé cuántos. Y luego te habla de su proceso creativo, de que está escribiendo no sé qué canción y tal. Y parece una tontería que se le ha ocurrido y no. O sea, ahí está condensado mucho de lo que a mí me interesa leer, que es cómo se puede vivir creando sin ser rico. Y es una pregunta para mí que me conduce mi vida, ¿no? Sí, claro. Y ella está contestando estas preguntas de una manera que parece muy sencilla, pero que tiene mucha profundidad, ¿no? Entonces, el llegar a encontrar estos puntos, ¿no? Casi como acupuntura, que conectan como unos nervios principales, creo que eso es mucho más difícil que esta cosa a veces torrencial a la que, ¿no? Del barroco, que a veces también se tiende a poner en valor eso, porque tiene valores como muy de falo, muy simbólicamente muy fuertes, y que yéndose a lo cursi, a lo tal, pero desde un lugar no inocente, ya digo, como gente que ha podido transitar otro camino y de golpe va ahí a buscar algo muy concreto. Claro, ahora pensaba que igual no tiene nada que ver, pero que últimamente había encontrado en lecturas como en Luis Gluck, que al final es un formato de poesía que se puede funcionar como una novela, igual, cada libro, se llegaban a momentos de profundidad mucho más grandes, incluso en ese minimalismo
de cómo escribo, de lo que se va fijando, que en novelas que había leído a lo mejor hace 5 o 10 años, mucho más grandes. Y no sé si es por la cuestión de la disposición del tiempo, porque también te quería preguntar, ¿tú cómo lees? Que yo esto es algo que hablo con la gente y encuentro que cada persona lee de una forma muy distinta, es decir, desde no puedo no dejar el libro porque me coge algo, a voy libro por libro, o por obsesiones como has dicho, y eso lo comparto. Yo personalmente leo muchos libros a la vez y cuando hay algo que no me llama o me ha dejado, se va a cagar y no pasa nada. Sí, sí. Pero ¿cómo vives tú la lectura? Bueno, tengo como diferentes maneras de leer. Hay una manera de leer que es que me quiero leer el libro para ver qué pasa y estoy, digamos, enganchada al libro y Vale. estoy ahí metida en un libro y tal. Hay otra manera que es como que yo me formo como un abanico de libros que quiero estar leyendo a la vez porque un autor me lleva a otro, entonces ya Sí, me cojo el otro exacto. y el otro también y estoy como leyendo esos libros todos al mismo tiempo y quizá me lo leo uno un rato y digo, vale, ya pillo de que ya entiendo lo que ha hecho y era lo que quería entender de este libro y la trama me da igual. Tal Y no cual. quiere decir que no me haya gustado el libro, No, te quiere decir entiendo, que tío. estoy leyendo para ver otra cosa, ¿no? Y estoy ahí como manejando varios libros a la vez. Y luego también hay otra manera de leer que es como la relectura. O sea, hay libros que leo todo el rato para escribir, ¿no? Y de golpe me doy cuenta de que me he formado como un altarcito con 2 o 3 libros que siempre voy ahí para ver qué encuentro, qué puedo rascar, o qué puedo imitar, o qué puedo robar, tal. Y que son libros que me he leído millones de veces, pero no una vez y otra, sino me voy a este capítulo, voy a esta parte, ¿no? y como más como una herramienta de ir ahí a verlo y volver al libro, ¿no? A la escritura, quiero decir. Y así, luego también la poesía, justo, la leo como un disparador. O sea, muchas veces empiezo el día leyendo ciertos poemas, ciertas cosas, porque me ponen como escuchar música, ¿no? Me dejan en un estado emocional y tal que me permite entrar a un tipo de escritura. Así, o sea, al final es como una cosa un poco esquizofrénica de ir oyendo voces, o sea, Sí, 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 sí. ir poniéndote voces que quieres escuchar para que te digan una serie de cosas que te conduzcan a hacer otra serie de cosas, Total, ¿no? total. Y es como curar tu propia locura, de alguna manera, para irte encaminando hacia un lugar. Pero Sí, está guay también que lo compartas porque me he encontrado muchas veces que quizá desde fuera del mundillo, que al final es un mundillo muy pequeño y vas viendo que hay mucha gente que romantiza el hecho de la lectura, de coger un libro como tal hasta que no lo acabe. Incluso he visto sufrir a gente por acabarse un libro porque parece que hay una sensación de obligarte a acabarlo. Eso hacer que se prolongue el tiempo de lectura. Y de repente cuando hago esta pregunta, lo comparto con gente que os dedicáis a la escritura o cosas similares, da igual. Te das cuenta que realmente es una lectura absolutamente esquizofrénica. Y si encima trabajas con cuestiones que tienen que ver con los ensayos, ya el ensayo se lee así de por sí, ¿no? total, Y eso se mezcla con lo narrativo y hay es un cacahuete al final. Pero porque si total. no también, en el fondo, cuando te gusta o encuentras satisfacción en la lectura, es imposible, por cuestión física, el abarcar todos los libros que quieres leer. Y la única forma que hay realmente Sí, es esta y en los momentos en los cuales tú los quieres vivir también. sí, Que a lo mejor sí, aquí sí, 4 días no te entra aquello que ya... sí, sí. Sí, también es irte como colocando en otros modos de lectura. A mí una cosa que me encanta, yo trabajo a veces haciendo clubes de lectura ¿Vale? y es un espacio que a mí me encanta porque me doy cuenta de cómo lee la gente, que es algo que me Claro. fascina, me interesa mucho. Y a mí lo que me gusta hacer no es tanto como el libro, explicar el libro y darles como súper información sobre el libro, el autor, no sé qué, sino el abrir otros modos de lectura. Y yo de verdad, o sea, veo cómo a la gente, o sea, es súper satisfactorio para mí porque me doy cuenta de que abro, con el trabajo que hago, las preguntas y tal, otros modos de leer. Y yo les digo, es que no me interesa si el libro te ha gustado o no te ha gustado, es que no me lo digas. Porque hay una tendencia a decir, pues me ha gustado el libro porque me interesa el personaje, me interesa la historia. Es como, no quiero saber si te ha gustado el libro. Dime otra cosa que no sea me ha gustado o no me ha gustado. Dime, me he fijado en el uso que hace de, no sé, me invento, o sea, los adjetivos
o me ha interesado esta imagen de tal. Y es como, de golpe, leer es otra cosa, no es un refuerzo de la identidad personal, no es una cuestión de esto que hablábamos de construir una identidad burguesa, del gusto, ¿no? Yeah. Toco el piano, hablo francés y leo libros. Puede ser otra cosa leer que no tenga que ver con el gusto, Claro. no tengas tú que relacionarte con tu opinión sobre lo que ocurre en el libro. Pero hay una parte inevitable, ¿no? También está en el ADN de las artes, es casi, incluso en el momento de sacarlo de ahí, recuerdo hay una parte dentro del arte conceptual que es cuando empieza a educarse la gente y tiene la posibilidad de educarse en academias, en universidades, empieza a generar un tipo de arte que precisamente llega a retroalimentar ese concepto de... Casi siempre acabas en eso, en una idea burguesa de esto me hace mejor. Bueno, hubo una polémica hace 4 días, así como quien dice, con una influencer que dijo que esos libros no servían para nada, no me acuerdo ahora de esto. Sí, Se comentó un montón, ¿no? Sí. Pero que es un debate que siempre ha estado... Pero a mí lo que ahí. me flipó de esta polémica fue como que la gente respondiera. Sí. O sea, sí, eso sí, es lo fuerte, la gente realmente haciendo es artículos en El País, ¿no? La lectura, y es como, cuidado, porque lo mismo estoy yo más de acuerdo con la No, María claro. Pombo, que es que de verdad, que nos hace María mejores Pombo, sí. leer, de verdad, que no. No, pero bueno, o sea, yo sí que creo que eso está bastante claro, que al final es una especie de ruido. Quiero decir, a mí no me da la sensación que dentro del propio mundo de la lectura así que puedas encontrarte que te sientas mejor, ¿sabes? Que te haga sentir mejor. No, claro, pero precisamente, o sea, como la reacción que eso abre de no sé quién dice que no te hace mejor, cosa que más o menos todos podemos estar de acuerdo, pero la avalancha de artículos, Como reivindicando la lectura, posts, ¿no? respondiendo esto, reivindicando la lectura, diciendo no te hace mejor, pero te hace abrir Eso, otros eso, mundos, ahí, no te hace mejor, pero no sé qué, es como, pero ¿por qué te justificas? O sea, no tienes que justificarte por hacer esa actividad que es leer, o sea, ¿quién te está poniendo en cuestión? Me da una sensación como de fragilidad. Sí. Porque si sale alguien diciendo no te hace mejor ver cine o no te hace mejor jugar a videojuegos, no me imagino una avalancha de la opinión pública reivindicando esa actividad como un bien humanista en crisis. Es que cuando te lo preguntabas porque yo creo que está la relación está muy directa ahí, Sí. como la manera de entender el arte actual a partir del siglo XIX o de verlo incluso, ¿no? Que hay momentos de la historia anteriores que eso ni se cuestiona, no es... Pero que de repente lo que has contado, que es aspiracional, al final está latente ahí y da la sensación que ahora haya un miedo a perder algo que tampoco es que haya existido como tal, o que Sí. siempre ha sido un anhelo, ¿no? Sí. Perseguido, pero que no ha sido una realidad tangible ahí. Yo creo que forma parte de una fantasía de la lectura en crisis. O sea, hay una narrativa de que la lectura está en crisis. Igual que hay una narrativa del teatro también, que el teatro está en crisis. Hay una narrativa de que la literatura se va a acabar, de que ya la gente no va a leer, que hay que reivindicar que la gente lea, o sea, como esta cosa de el lince ibérico, ¿no? Sí, 100%. Entonces, claro, si tú te colocas a ti como lince ibérico, cualquier cosa que te digan te vas a sentir interpelado y atacado, pero también es, pues tú ver si te sitúas ahí como... No, es mentira, no está en crisis, claro que no está en crisis. Que lea menos gente desde que nació el cine, pues sí, pero claro, hace ya 100 y pico de años de esto, ¿no? Que a veces encuentro difícil colocar, que a mí me importa mucho particularmente cuando analizo estas cosas el contexto donde suceden, ¿no? Claro. Y de hecho a veces analizarlas sirve para poder comprender ese contexto y aporta mucha información. Y en ocasiones cuando cogemos el simbolito, el tótem ahí, lo llevamos por el cielo como... el libro puede ser como un formato tecnológico muy útil que esté ahí y tal, pero no la información no acaba o sea, puede circular de otras maneras y no pasa nada, ¿no? Que el fondo es una aspiración absolutamente burguesa de decir, quiero aspirar a eso. Sí, y hay como relatos que se contradicen, porque por un lado el mercado está sobresaturado, nunca se han publicado tantos libros como ahora, pero al mismo tiempo es el lince ibérico y hay que salvar la literatura, ¿no? Y es un fetichismo, o sea, yo creo que es un fetichismo del libro, y por eso me interesa gente que piensa cómo se puede hacer literatura de otra manera, pues haciendo un poema al melocotón del mercado, o por ejemplo Cecilia Pavón tiene un libro que también tiene un formato como de diario sobre los talleres que ella da
a gente que escribe poemas. Ujú. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es una novela? No sé. ¿Es poesía? Pues no sé. ¿Es un diario? No sé. Es otro formato muy diferente. ¿Tú le encuentras divisiones a eso? O sea, ahora mismo puedes hacer divisiones. De lo que es una novela, lo que no es una Sí. novela. O sea, Bueno, hay una idea, ¿no? De lo que es una novela. que la idea está, pero a la hora de proponerlo, como decir, yo te traigo, porque mira, de hecho, esto me hace pensar en cuando esta cuestión de la literatura, cuando vuelve a encerrarse en el formato que la contiene, después de todos los experimentos que hemos visto a nivel formal y de recovecos que se han buscado, una vez vuelve aquí, no se crea una paradoja. Es decir, no debería estar esa novela o esa especie de búsqueda del texto, del formato narrativo en otros sitios, en otro sitio. Sí. Y de hecho pasa al mismo tiempo, ¿no? Pero al final acaba tirando tanto la cuestión del libro en papel. O sea, no sé a qué responde, pero hay algo como que se mantiene ahí y que es muy difícil salir de ahí. También hubo toda la crisis en 2015, no sé, creo que 2015, un poco antes. Antes, 2000, al final de los 2008, 2009, con el tema del libro electrónico. Sí, parecía Pero claro, ahora el parece efecto que 2000. eso ya está, pero hubo como una gran pregunta también de si se iba a acabar el libro, si era el fin del libro en papel, cómo eso iba a afectar a la literatura. O sea, había como el debate que hay Sí. ahora con la inteligencia artificial, Sí, 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 es verdad. con la 100%. cuestión del libro electrónico. Y que, o sea, no acaba pasando nada porque acaba tirando mucho la novela como lo que entendemos por novela. O sea, un libro, ¿no?, editado por una editorial que se pone Sí. en circuito en un mercado, las garantías son los editores, la construcción de la figura del autor. Entonces todo eso es muy, muy difícil de romper. Y claro que hay gente haciendo otras cosas, que Sí. están experimentando, están haciendo literatura electrónica hace ya 20, 30 años, que hay gente haciendo literatura en internet, en formatos web súper innovadores y tal, y todo eso está existiendo. O sea, no es que no exista, pero nunca acaba de ser hegemónico porque hay una tradición tan grande y de nuevo hay un mercado detrás a quien le interesa mantener esto de una manera muy fuerte, que es difícil de romper. Y también hay una cuestión de las garantías, ¿no?, de la legitimidad, que es muy difícil de romper. O sea, yo Eso es misma, verdad. para mí, una editorial en formato tradicional me da ciertas garantías. ¿De qué? Primero de eso, de que tiene una historia detrás, ¿no?, de tener una experiencia detrás. Con lo cual hay como un savoir-faire que está como garantizado. Hay teóricamente una curatoría de lo que se edita, lo que no, hay una selección, con lo cual yo accedo a eso teóricamente que ya está seleccionado, o sea, ya he hecho una criba, ¿no? O sea, hay una cuestión de la calidad que parece ser que se garantiza por este circuito y que por el otro te sientes un poco en bragas, no sabes bien, eres tú el garante de que eso sea bueno o no, no hay mucha referencia, no sabes muy bien dónde cogerte, por dónde empezar, de dónde tirar. Claro, al final también el libro ha servido siempre como una especie de baúl que guarda cosas, de forma que todos sabemos que es segura, incluso aunque se quemen bibliotecas, lugares, parece que el libro es ese lugar donde las cosas se van a conservar en formato de texto, las ideas. Sí. Y ese relato que acaba siendo real al final, ¿no? Pero persiste. Sí. Y respecto a lo que decías, ¿tú también con eso anhelas entonces la idea de prestigio como escritora o como autora? Es como el deseo que puede haber de fondo también, que quizá en otros lugares no se va a encontrar porque no existe como tal. Claro, ahí es verdad, ¿no?, que hay la figura del autor literario está muy relacionado con la figura como con una cuestión del prestigio en una sociedad y que quizás si haces literatura experimental en un blog nunca vas a poder acceder a ese capital simbólico, ¿no? Para mí personalmente, no sé, yo intento apartar esas preguntas porque creo que no me interesan genuinamente. O sea, yo me peleo mucho con el texto, o sea, yo sufro mucho escribiendo
porque quiero, porque me da gustito también ese sufrimiento. Sí, el placer del sufrimiento está ahí. Pero estoy como muy, muy centrada en lo que intento sacar y no puedo, y intento ayudarme de autores que lo han conseguido. Entonces, para mí hay como cierta admiración con quien ha conseguido ciertas cosas que yo quiero, pero que pasan mucho por el texto, porque al final soy tan consciente de que esto no me va a dar de comer, no voy a ganar notoriedad con esto, o sea, creo que no me interesa mucho de verdad, o sea, creo que de verdad, porque si no haría otras cosas, o sea, creo que haría otro tipo de literatura si me interesara es ganar ese prestigio. Creo que de verdad no me interesa mucho. No, te entiendo. Pero es como una... O sea, esta cuestión de la posibilidad de sacar el texto fuera y que se conserve o se legitime, y yo lo he visto que es casi imposible romperlo. Sí. O lo que has comentado, obras en blogs, incluso el NetArt, cuando empieza Internet, que incluso la labor arqueológica que hay ahora es recuperar aquello que no tiene ni acceso, a nivel académico ya, porque nadie lo va a leer ni a consumir, ¿no? Sí. Es complejo, pero realmente lo que debería... O sea, yo a veces veo que ese texto sí que se impone a nivel real de decir, no sé, me imagino a alguien que en un vídeo en TikTok o en Instagram que está contando una cuestión personal que está también soportada por un texto debajo, con unos comentarios que aportan una narrativa, y de repente entras ahí y en ese perfil hay unas imágenes. O sea, hay un juego totalmente literario que se estructura a través de ello y que tú puedes indagar y construir, ¿no? Sí. Y no le veo ninguna diferencia a una novela, pero claro, lo que le acaba diferenciando al final es esto, es el formato en el cual se encierra eso. Sí, el circuito, ¿no? O sea, es el formato y el circuito. O sea, a nivel de cómo se despliega, son dispositivos muy parecidos. Yo creo que lo que los diferencia es esto, que luego para recuperar uno hay como todo un trabajo, ¿no?, que se ha de hacer, porque eso no tiene un capital simbólico análogo al que puede tener un libro por toda la historia que tiene, etcétera. Pero a nivel de dispositivos, yo creo que no hay tanta diferencia. Que al final lo interesante de un libro, yo creo, es cómo se inscribe como discurso en relación a otras cosas. Claro. Y a mí eso sí que me interesa un montón. O sea, si algo me interesa de que el libro salga, de que se lea, porque evidentemente si lo escribo es porque tengo un interés en que se lea. Sí, claro. Es las cosas que pasan luego con el libro. O sea, a mí eso me parece muy guay. Dónde se inscribe ese libro, cómo es leído, por qué. Y han pasado cosas chulas con el libro que tienen que ver con cómo se suma esto a otros discursos, ¿no? Me acuerdo de una presentación que hicimos con CGT aquí en Barcelona, que era, o sea, presentábamos el libro y hablábamos con CGT del sector de la cultura en Barcelona, o sea, como todos los trabajadores culturales de centros cívicos, etcétera, que estaban justo en lucha. Y cómo un discurso de una novela puede estar sosteniendo una lucha social y al revés, o sea, cómo ellos pueden estar hablando de una novela, creo que eso es muy interesante. O sea, ese tipo de espacios que se generan, que al final es como un palimpsesto, ¿no? Ir sumando un texto a otro texto a otro texto y hacerlo circular de una manera que no tiene por qué ser un autor sentado presentando un libro en una librería y nosotros firmando. ¿Qué piensas de esto? Porque, o sea, el momento en el cual tú sacas una novela, hay como una especie de contrato implícito cuando se saca una película, yo qué sé, que hay que hacer el paseillo, ¿no? Hay que vender un poco el libro. Claro, y a la hora de venderlo te conviertes en esa figura de vendedora de algo que supongo que además has hecho hace tiempo, que no sé, que se convierte en algo incómodo realmente, y el público que va, yo a veces cuando he tenido que asistir a algún sitio así, no sé si van como un evento social en el cual, pues eso, esa capa puramente animal, tribal de la gente que, ¿no?, que vas haciendo los contactos, hablan, que no estás tampoco pendiente siquiera de aquello, ¿no? Se convierte en algo como una excusa para reunir, ¿no? Sí, bueno, no sé, en el mundo del arte debe estar bastante parecido, ¿no? Peor, la inauguración... ¿no? Peor, te diría, porque ahora creo que no está ni la capa de
Pero bueno, el vernissage de tal... Sí, me pasó el otro día que fui a la Finestras, quería coger un libro de poesía y no podía pasar porque estaba colapsado por una presentación, ¿no? Y me recordó mucho a un evento de arte, cuando se supone que en el mundo literario sí que yo he notado una distancia, de decir, no, parece que aquí es más puro esa capa de mamoneo que al final que está detrás, ¿no? Que a veces intenta disimular, pero en el fondo es muy notoria, ¿no? A ver, sí, está claro lo que es una presentación, al final es un evento para intentar vender el libro. Al mismo tiempo yo es que soy como muy benévola con todo y siempre intento como buscar la parte positiva. Vale. Y como voy bastante a presentaciones de colegas, de tal, por X motivos, y veo muchas, siempre pienso, pues es que al final es una entrevista, ¿no? Al final, ¿cuál es el formato de una presentación? Pues que vas con un amigo, el amigo te hace preguntas y tú hablas sobre el libro. Y sí que es verdad que, pues no sé, yo con algunos libros, como escritora estoy hablando, una cosa que me interesa mucho es cómo ha escrito el autor el libro. O sea, me pregunto cuál ha sido el proceso, todo el rato me interesan los procesos de escritura. Y entonces yo poder ver a un autor hablando de cómo ha escrito el libro, pues para mí siempre es un placer, ya sea en una presentación, en un vídeo de YouTube, en una, no sé, me da igual, pero es una pregunta que realmente quiero conocer la respuesta. Sí. Entonces también hay como una parte genuina de querer escuchar cómo esa persona ha hecho eso, porque luego también son como meses de trabajo invisibles, y lo ves saliendo de la cueva para sentarse bien duchado y peinado para hablar de lo que ha hecho y pienso, vamos a darle, esta media hora se la vamos a conceder, ¿no? A esta persona que ha estado currando tantísimo, si luego va a desaparecer en medio de la neblina de cosas otra vez, no sé, está bien. ¿Tú crees que hay dos formatos de personaje literario entonces aquí, el que está aislado ahí, encerrado, escribiendo, y luego hay una parte que es muy social también? ¿O cómo lo vives eso, lo has vivido? Sí, o sea, no sé, yo es que vivo en un pueblo, ya te digo, estás aislada estoy un totalmente poco, no súper aislada, a mí me gusta venir a Barcelona y tal, pero nunca he sido de estar muy en el meollo, o sea, yo no conozco a nadie y no estoy, digamos, metida en el sector ni tal. Entonces, pues no sé, sí, ves cómo las relaciones desde fuera, de este conoce a este y estos se mueven con estos y tal. Imagino que como con todo, o sea, seguramente el mundo de los odontólogos funciona exactamente igual, ¿sabes? Que al final son sectores laborales. Sí, y también hay como esta figura del autor que se ve a sí mismo como autor y se vende a sí mismo como autor y fabrica su imagen de autor. Eso hemos hablado aquí o lo hemos hablado fuera de la cámara, pero sí, o sea, el crearte una identidad como autor y venderla como tal o proyectarla así. No sé quién es que dice esto, es un escritor que dice, Chirves era creo, que decía que odiaba todo este mundo de las presentaciones y tal, porque lo obligaba a hacer el papelón del literato, ¿no? Y que no soportaba, le daba una vergüenza ajena increíble ver a sus coetáneos haciendo el papelón del literato y que él no podía con esto, ¿no? Entonces hay como una cosa a mí que me da un poco de... Bueno, ya te digo que soy bastante compasiva en general, pero cierta vergüenza ajena el hacer el papelón, de venderte como que tienes un saber o que tienes un... Por ahí va la pregunta, ¿eh? Es decir, cuando yo me encuentro esa situación el otro día en la librería, lo puedo ver, no he ido allí, me lo he encontrado. Y entonces estás ahí y ves, porque otras veces he ido a la presentación y estás en otro modo, ¿no? Sí. Pero se está performando un papel por parte de toda la gente que hay allí y hay unas expectativas de encontrarse a quién, de conocer, incluso el fetiche del autor, que depende de quién esté, porque se genera un fetiche alrededor de... Claro. Como con la música y con todo, pero no sé, en los libros siempre me ha hecho gracia también porque no... Sí, es muy interesante, porque hay una cuestión ahí como casi psicoanalítica de quién tiene el saber, ¿no? Tú vas ahí como a adquirir ese saber que tiene esa persona. Exacto. Y lo mismo, bueno, no sé, yo, autores que puedo conocer, que tienen ya una trayectoria y que parece que sepan lo que están haciendo, cuanto más saben, más te van a decir que no saben, o sea, que no saben, no hay un saber, yo creo, de escribir, hay
aprender a enfrentarte a vacíos, ¿no? Y tienes más mano o más estrategia o más costumbre con enfrentarte a un vacío que es la escritura. Pero no hay un saber, o sea, algo así como alguien que se sienta y sabe hacer con la escritura. Yo no conozco a nadie. Al revés, o sea, cuanta más experiencia yo creo tiene un escritor, Sí. más abierto va a estar a decirte, me he pasado toda la puta mañana intentando sacar 2 líneas y no he avanzado una mierda. Yeah. Eso es tener ese saber de la escritura, ¿no? Entonces, hay una ficción de que, bueno, te voy a preguntar algo y tú me vas a decir cómo lo has hecho de una manera ordenada y lógica, Yeah. ¿no? Y quien está viendo eso como espectador, de alguna manera te tranquiliza ver como que todo está en orden y que, Sí, exacto, y la que sensación tú de no, control, pero el ¿no? otro sí sabe y Sí. por lo tanto quizás puedes adquirir ese saber. Bueno, son ficciones que nos contamos sobre las cosas que hacemos, ¿no? Y sí, ha funcionado todo también un poco así, pero es la gracia de verlo porque que el libro, el mundo del libro parece como muy crudo, muy así, luego tiene una cantidad de relatos mitológicos alrededor que se intentan disimular, que es como lo comparamos, yo que sé, el mundo del arte o el mundo de la moda, aun teniéndolos los muestra como más de cara, o de esa sensación tengo yo, ¿eh? Sí, De enseñarlos más como si estamos jugando a esto y este es el juego, ¿no? sí, Como que en el mundillo literario a veces eso se trata de disimular o camuflar, cuando en el fondo nos comportamos igual. sí. Pero bueno, o sea, y cambiando un poco de tema, ¿tú cómo ves el hecho de escribir referenciando siempre a libros o alimentándote de un mundo literario que va haciendo una especie de ciclo, de bucle, respecto a la alimentación que tienes del mundo exterior, de tus relaciones personales, de la cuestión también de estar leyendo, escribiendo, a veces en solitario, aunque estés con gente alrededor, es una actividad que haces en solitario, en cierta manera, pero que al mismo tiempo se alimenta de la propia vida, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginas eso o desde qué lugar escribes más? ¿Necesitas vivir? ¿Necesitas mucho libro? ¿O cómo...? Todo forma parte de lo mismo, yo creo. O sea, los libros forman parte del día a día y de las cosas que pasan. O sea, para mí no hay una diferenciación entre las experiencias que vivo y los libros que leo como referencia para escribir. O sea, Vale. para mí todo forma parte de inputs o experiencias o cosas que impactan de una manera o de otra y acaban repercutiendo en la escritura. O sea, para mí tan importante es haber leído a Del Hilo en ese momento, en el que escribí Curling, como haber trabajado como acomodadora. Es verdad. O sea, tiene una relación, claro, por el teatro, o sea, tiene que ver contigo. Sí, sí, claro, yo trabajé de acomodadora en el Liceu. Cuando viene de ahí la escritura de Curling, Curling pasa todo en un teatro de ópera y yo trabajé en un teatro de ópera, entonces de ahí viene mi conocimiento de la ópera, no de que a mí me interese especialmente Wagner, que no me interesa. Bueno, me interesa para coger Sí, entiendo. digamos, una rejilla con la cual construir la novela, pero no es que yo tenga un gusto por Wagner y que tal. Okay. Entonces, justo esto, ¿no? ¿Cómo aparece Wagner? Wagner aparece porque yo trabajo de acomodadora, adquiero conocimiento sobre Wagner, me veo todas las óperas de Wagner y acaba apareciendo Wagner en la novela. Al mismo tiempo me sirve Don del Hilo porque eso acaba repercutiendo en la escritura. O sea, al final todo es un continuo de cosas que ocurren, ¿no? De fenómenos que se acaban trasladando a un artefacto que acabo haciendo. Has puesto un buen ejemplo, porque la relación del teatro, de la ópera, con también lo de la bomba, ¿no? Que está ahí, no sé si no estoy... Sí, me parece que era la historia del Liceu. Es la historia del Liceu también. O sea, hay una parte de la trama de la novela que viene de la historia del Liceu, de las bombas que hubo en el Liceu. En el Liceu hubo muchos atentados anarquistas. Sí, es que siempre lo he relacionado como... Lo he juntado en la cabeza de esas dos historias, la que pasa aquí con la que sucedió allí. Sí, o sea, al final es como una parodia de la historia del Liceu, ¿no? Me interesaba mucho hablar de la ópera, no porque me interese la ópera, sino por lo que simboliza también a nivel cultural la ópera. O sea, la ópera es
el lugar de reunión de la burguesía. Y lo sigue siendo, además. Lo sigue es que siendo. No ha cambiado. Pero claro, entonces la bomba Orsini y los atentados anarquistas tienen que ver también con la precariedad laboral, todos los temas que pueden estar aquí de fondo. Claro. Sigue siendo el mismo discurso ahí. Sí, de hecho, eso, hay un personaje que se llama Ana Orsini, como la bomba Orsini que pusieron los anarquistas en el Liceu, y está hablando de qué espacios encuentra la burguesía para reunirse y representarse a sí misma. Al final, la novela es uno de esos lugares. Por eso también quería como romper un poco la idea de novela burguesa, haciendo todos estos mecanismos de collage, del romper, de poner ahí un PowerPoint, tal. Y me interesaba mucho, bueno, toda la cuestión de la ópera a mí me metió en un universo muy guay. Hay un libro de Zizek, Zizek con Dólar, que es un académico con el que trabaja, que es sobre la ópera y sobre cómo distintas óperas lo que hacen es reforzar, o sea, la propia trama de la ópera lo que hace es reforzar la narrativa con la cual se celebra la propia burguesía, ¿no? Y cómo eso acaba derivando en una crisis de esa propia representación, etcétera, que es muy interesante, Entonces, bueno, no sé, yo bebo un poco de todo al mismo nivel. O sea, un libro está un poco al mismo nivel que una cosa que me pueda ocurrir. Sí, no sabría diferenciar influencias, ¿no? No sé. Qué guay. No, pero yo creo que, o sea, ahora ya la gente tendrá curiosidad por leerlo. Para mí fue de los descubrimientos más, que parece que lo esté vendiendo, pero realmente me hizo mucha ilusión cuando nos cruzamos así por internet, porque tenía un recuerdo de decir, es el único libro que me he leído buscando como cosas de mi generación y todo, que realmente me ha llamado la atención y decir, hostia, aquí le veo algo que encima va a contracorriente de la saturación con ese yo, que también lo disfruto, bueno, pues aquí está, que el libro que está debajo, pues, Vamos a enseñar a sí, Nierno. por eso se queda como un... Y no sé, me pareció como muy fresco y no me he vuelto a encontrar algo así, que evidentemente lo hay y tampoco lo busco como en aquel momento, quizá, que hubo un momento que sí que estaba como muy enfocado buscando cosas, pero habías dicho al principio, no sé, Michel Nieva en Anagrama, que no le encontré la gracia, eso es una opinión personal, ¿eh? Y cuestiones así que he ido buscando que no me acababan, ¿no? Porque también hubo una época que me había dedicado mucho al nicho de la ciencia ficción, pero no como algo purista, sino por encontrar lo que ahora ya se ha abierto más en esas preguntas, en esos libros, o Philip K. Dick, que al final de repente también encontraba a Philip K. Dick repetido en un montón de autores que quizá por gusto, por la época no se decía, no se referenciaba, o no sé, o sea, en Bolaño es Dick, al final pasado a otro... Pero bueno, y respecto a esto, y podemos ir terminando si quieres también, ¿qué libros son esos a los que tú vuelves una y otra vez? Si quieres contarlo, si no, recomienda algún otro. A ver. Que consideres tú un lugar seguro. Es que voy a decir como cosas un poco estereotípicas, pero es lo que hay. A mí Bolaño me gusta mucho, entonces yo vuelvo mucho a Bolaño, me gustan mucho como las novelas cortas, me gusta mucho La pista de hielo, ese tipo de novelitas. Para mí y Estrella distante. Estrella distante, me encanta, pero justo La pista de hielo me gusta mucho, o sea, porque me parece muy sencillo, como formalmente me interesa mucho lo que hace, que parece como entrevistas, que luego lo puedes ver como, ¿no?, en los detectives, tal. Bueno, no sé, tiene como una serie de mecanismos que me encantan y genera una atmósfera muy chula, me gusta mucho. Luego me gusta mucho Valeria Luiselli, pero me gustan mucho Los ingrávidos. No me gustó demasiado, bueno, me gustó pero no tanto Desierto sonoro, pero Los ingrávidos me parece un libro muy, muy interesante también, que está narrado en dos planos, bueno, es una novela que está narrada en dos momentos, pero lo hace de una manera sincrónica, lo hace de una manera increíble. O sea, lo leo cada vez para ver cómo lo ha hecho y no consigo ver cómo lo ha hecho, lo vuelvo a leer para ver cómo lo ha hecho y no... Tienes que ir a una presentación. No, exacto, tendré que levantar la mano desde el fondo para preguntarle, por favor, dame el saber que tienes.
de que me parece muy, muy bien trabado, muy bien hecho. Y luego, no sé, otro libro que me gusta mucho que no tiene nada que ver es de Federico Falco, Los Llanos, que Hostia. es una pasada eso, o sea, no tiene nada que ver, pero me encanta cómo está escrito, ese huerto que se va construyendo. Eso salió en la misma época que el tuyo, casi, ¿no? Los Llanos, no, Los Llanos es bastante, yo creo, salió en 2023, ¿no? Bueno, no sé. Todo recuerdo del mismo momento del Quizás sí, ¿verdad? quizás sí. Sí, quizás Qué sí. guay. Este libro me encanta y vuelvo mucho a ese libro. Sí. Pero bueno, no sé, voy volviendo a libros por motivos muy diferentes. Claro. Luego hay un libro que para mí es increíble, que es de lo mejor que he leído nunca, y me atrevo a decirlo así, que es el libro de Tamar, de Tamara Kamenstein, No lo conozco. que Tamara Kamenstein es poeta argentina y tiene ese librito, que es el libro de Tamar, que es ¿qué es? ¿Es una novela? No, no se sabe qué es ese libro. Es una interpretación que ella hace ella estuvo casada muchos años con Héctor Libertela. Entonces, cuando se separan con Héctor Libertela, Héctor le escribe un poema neobarroco y se lo deja por debajo de la puerta, porque estaban ya separados y tal. Y al cabo de muchísimos años, ya está muerto Libertela, ella encuentra ese poema y hace una interpretación del poema. Y entonces son las partes, como un pálido fuego, pero real, sobre las partes de ese poema que le escribió su ex marido. Es una cosa preciosa, que habla del duelo, del amor, después del amor, pero de una manera es un análisis literario de un poema que es precioso. Entonces vuelvo bastante a ese libro porque me interesa mucho ahora, con lo nuevo que estoy escribiendo, hablar sobre la interpretación, ¿no? Vale. ¿Desde qué lugar? Bueno, me interesa mucho Derrida, ¿no? De qué se puede hacer con los textos, de la naturaleza iterativa, del lenguaje, de esta cuestión también de la teoría de recepción, de qué es lo que hace el lector con los textos, etc. Vale. Entonces, bueno, por eso hablo del libro de Tamar, ¿no? De cómo se crea literatura a través de la interpretación de un poema que te mandaron hace millones de años que no tenía sentido y de golpe adquiere sentido años después, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es un libro al que estoy yendo un montón. Porque lo que estás escribiendo, bueno, no sé si puedes hablar o no de ello, o sea, te lo dejo. Pero, ¿en qué proceso estás? ¿En qué punto estás de la creación de la nueva novela? Estoy metida, o sea, estoy ahora mismo sumergida en eso, Vale. en medio de la escritura de esta novela. Es un momento en que no puedes hablar mucho de lo que estás haciendo porque no sabes muy bien lo que estás haciendo. Y justo un poco probando, o sea, estoy encontrando, me gusta mucho, o sea, me gusta y he dicho que lo odio también, pero cuando estás haciendo algo y notas que no funciona y no funciona y no sabes qué es lo que no funciona y entonces encuentras lo que no funciona y haces como, lo retuerces un poco y ahí te empieza a cuadrar, estoy como justo haciendo estas cosas, ¿no? Voy a cambiar esto y te da la respuesta, o sea, una cosa técnica que cambias, te da una respuesta teórica de, claro, es que no funciona porque el tiempo ha de ser presente, porque no puedes vivir en pasado esto que está pasando, ¿no? Y estoy como ahí, y muy entretenida, digamos. Hay cierta adicción a la hora de crear, ya no importa si es literatura o lo que sea, resolviendo problemas, que es como ir haciendo un puzzle al final, que genera muchísima ansiedad el no saber cómo va a acabar, escapa un control, no hay un proceso realmente, que es lo que hablabas de ir a las presentaciones, no hay una regla, no es hacer una fórmula matemática que vas a dar un resultado, sí, sino que esa fórmula la has creado tú con rutinas de animalito, de ratón, todo continuamente, y provoca muchísima ansiedad e incertidumbre que se junta con el proceso vital que tengas aparte, ¿no? Sí. Pero una vez se resuelve, es como eso, pues, conductista total, como un videojuego que has pasado que es muy complicado, esa misma sensación que genera una adicción a la hora de crear. Sí, totalmente, total. Hay como este goce, ¿no? En el que hay placer y al mismo tiempo sufrimiento y esta aspiración a la que no puedes renunciar, de creer que hay una manera de hacer las cosas. Pero al final vas encontrando y
y esto lo dijo una vez Alan Pauls y creo que es que tiene toda la razón, ¿no? Con todo. Es que es el propio síntoma, ¿no? O sea, que tú quieres salir del síntoma o del error o de la cosa que, digamos, que ensucia tu manera de escribir, y que es precisamente ahí donde está tu propia escritura, en ese caos, ¿no? O sea, yo estaba súper agobiada con Curling porque no encontraba el narrador, y es como, no, es que la respuesta la tienes delante, esto no te lo va a narrar, es imposible narrarlo con un narrador, necesitas meterle una tralla de 40 tipos de texto porque es así como se va a narrar esto, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que el síntoma, ¿no? Como el síntoma lacaniano, de decir, no, es que lo que has de hacer es profundizar en esa manera de hacer y en ese error, y es por ahí por donde vas a sacar la escritura, no puliendo, No, que también tiene que ver con la idea de estilo, ¿no? Es repetir esos errores que de por sí vas a cometer, que van a estar ahí. Y con la cuestión esta del puzzle, de no saber dónde estás yendo, también hay como una esperanza de decir, bueno, yo escribo y luego la corrección es la que me va a solucionar esto. Y también hay esta cuestión de, es que la corrección va a ser igual de caótica, no va a haber un orden que venga después, o sea, es que hay que asumir el caos. ¿Tú lo compartes este proceso con gente que tengas cercana o algo, o te lo guardas muy para ti y hasta que acabas lo sueltas? Yo tengo la suerte de que mis amigos muchos son artistas, entonces no es que lo comparta, que les vaya explicando mis penas, sino que internamente me siento muy unida a procesos de otras personas, entonces eso me consuela mucho, de saber de que hay otra gente en la mierda como yo, pasándolo mal en su casa, haciendo lo que sea que estén haciendo ellos, y como una hermandad imaginaria que al final te consuela, ¿no? Total. Pero de la soledad al final no te salva a nadie, que es una cosa que tienes que atravesar tú solo. A mí me gusta mucho ir a talleres, o sea, yo disfruto yendo ¿A talleres literarios? Sí, yo soy súper alumna de talleres, me encanta ir a talleres, me gusta encontrar un escritor que guíe talleres que yo admire, me fíe y tal, porque creo mucho en el proceso de edición y de lectura con otros y de que otras personas te den ideas, me gusta mucho dar ideas sobre otros proyectos, o sea, cero celosa de lo mío y muy del taller, o sea, me gusta la idea de taller, de ir a hacer cosas con los textos, de leernos, de compartir. Creo que hay una manera de estar solo que puede ser en compañía de otras soledades y que, no sé, tienen muy mala fama los talleres porque también hay muchas maneras de hacer talleres, ¿no? Pero, no sé, hay una escuela, digamos, argentina y yo creo que latinoamericana, de autores que llevaban talleres. O sea, Lebrero tenía sus alumnos en su casa, Negroni tiene sus alumnos en tal. Al borde de lo sectario siempre está ahí a veces. Sí, está ahí. Pues, los cenáculos literarios a veces pueden... Totalmente. O sea, ¿cómo es el autor de los Soria? Ahora no me sale el nombre, el mítico de la literatura argentina, que tenía ahí también a sus adeptos casi, ¿no? Sí. Pero a mí eso me gusta esta idea de ir a que alguien, ¿no? que tiene esa experiencia, que ha atravesado eso, pues te vaya dando herramientas. Y está bien, creo que se puede socializar de esa manera la escritura. Nadie te va a dar la solución de cómo se escribe, pero irte leyendo y tal, creo que es algo chulo, a mí me gusta. Y hablando de esto que decías, ¿cómo vives la soledad tú en tu profesión? ¿Cómo vives la soledad en ese aspecto? Creo que es necesaria. Es necesaria. Y hay que encontrar ese espacio para poder crear, que no es fácil, porque hay que sostener eso también, ¿no? Sostener las horas en las que estás hablando contigo mismo, sostener la frustración con el texto, sostener haber encontrado algo muy guay y no poder compartir, o sea, puedes compartir, pero nadie se va a alegrar como tú de esa solución. Y yo creo que por eso me gustan mucho los talleres,
porque es la manera en la que alguien te puede llegar a entender, o tú puedes llegar a entender a alguien que lleva mucho tiempo buscando algo, ¿no? Y de golpe lo encuentra, es como, hostia, qué guay, qué chulo, ¿no? Es encontrar una pequeña comunidad que pueda entender esos procesos, o incluso, quizá no desde la escritura, pero desde la lectura o desde... Sí. No sé, yo cuando estaba en la fundación, que es el momento como que más acompañada que me he sentido, la Fundación Antonio Gala, que te he dicho ya, había pintores, había gente haciendo obra plástica ahí, y en los momentos de ir a ver a alguien, tengo mi amigo David Pérez Bustos, que estaba haciendo un grabado, y tú veías ese grabado, y era un grabado gigante, y vas ahí, lo veías horas y horas y horas, ahí con el punzón rascando eso, y decías, hostia, de alguna manera ese proceso luego te lo llevabas a escribir y te daba otro ritmo y decías, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, hay que estar aquí con el punzón, no sé, Sí, que quizá no te acompañas a un nivel como muy consciente, pero de otras maneras, procesos similares, usos del tiempo parecidos sobre todo. Claro. Es más con el uso del tiempo, porque escribir muchas veces es estar tirado en la cama pensando cómo resolver algo y hay un gran otro que te está diciendo que no estás siendo productivo, Claro. que no estás currando, Eso me que refería. estás jugando a ser un aristócrata. Y no es verdad, estás trabajando. Y es una manera de trabajar que si no ves a otras personas y no te acompañas y no ves que eso es algo válido, pues siendo de clase obrera te puede poner en un compromiso bastante heavy contigo mismo y te puede llevar a sitios de mucha tensión. Claro, bueno, yo creo que igualmente la cuestión de la productividad la tenemos, que también es de lo que hablabas al principio, está integrada en todas las personas prácticamente. Es decir, esa ausencia de tiempo, porque entiendo que tanto el proceso de escritura como puede ser la pintura o cualquier proceso creativo, suceden momentos, o al menos eso creo que lo comparto contigo, porque hemos dicho ya que lo de levantarse a las 5 de la mañana y hacer vive de momentos muy que de repente está fluyendo mucho, se está creando o generando ese volumen que luego se ve material, pero detrás hay unos cimientos de silencio absoluto o de nada que pesan igual y que están ahí, ¿no? Pero no hay como una continuidad de un granito que se va poniendo en cada momento, sino que a veces suceden las cosas como en pequeñas explosiones. Sí, y necesitas todo ese tiempo, necesitas que todo ese tiempo transcurra para que se pueda dar eso. Sí. No es un tiempo productivo de junto estas 2 horas y saco estas páginas en estas no, o sea, a mí no me funciona así y no quiero tampoco que me funcione así, no quiero tratar así mi tiempo de claro, es que estás tratando tu tiempo, no hay nadie detrás que diga, me tienes que entregar, incluso cuando hay una fecha límite, no hay nadie esperando aquello, ¿no? Claro, no hay nadie esperando eso. Y eso genera también el manejo del tiempo, ya es que pues yo creo que como humanos es huir de aquello que tienes que resolver porque es complicado, ¿no? Tiendes hacia el placer, bueno, al placer, a la comodidad, ¿no? Es lo natural para mí es tender a la comodidad. Y es una batalla continua contra eso. Y es un tiempo que no produce nada, o sea, no es un tiempo productivo, entonces por eso también hay el conflicto, ¿no? De, joder, que estás viendo que estás tratando el tiempo de otra manera. Entonces, claro, yo qué sé, digamos, mi familia me ha animado a leer, pero la lectura se ve como algo de ocio, digamos, ¿no? Como que haces en tu tiempo libre. 100%. Haces en tu tiempo libre, no es un tiempo... O sea, a las 12 del mediodía no es una hora para leer, es la hora de estar haciendo algo. Pero claro, lo que yo elijo hacer es leer, entonces es muy difícil decirte a ti mismo que eso es hacer algo. O sea, es que es una frontera que hay que atravesar y yo creo que eso es una cuestión de clase 100%. O sea, eso sí, ahí sí que le veo la cuestión de clase, de poder romper esta idea de que un miércoles a las 12 del mediodía no está bien estar leyendo o no está bien parar tu carrera, digamos, laboral para hacer una novela que ya veremos si sale o no sale. Eso es heavy, es heavy. Sí, no puede hacer, es muy difícil sostener, porque realmente al final también
hay algo muy mental y psicológico de sostener la incertidumbre sobre algo que sostiene tu propia vida al final. Que por mucho que digamos esto, en el fondo tu identidad está arraigada a eso. Ya, tus procesos diarios, incluso la gestión del tiempo, vas a estar dedicándole mucho tiempo a eso. Sí. Pero no le vas a encontrar una utilidad como tal, porque tú misma tampoco se la ves. Que a veces hay gente que llega a crearse ese personaje, yo creo que por sentirse útil, ¿no? Y también cuando te preguntaba antes por la relación con la soledad, va por esto. Yo entiendo que hay una necesidad de validación constante como personas con nuestro entorno cercano, con los que consideramos iguales, ya sea alguien que escribe, ¿no? Pero que nos podemos ver reflejados, y esa validación en el proceso de la escritura es muy difícil de encontrar. Pues yo puedo pintar un cuadro y subirlo a una foto, o puede venir alguien a verlo y decir, ah, qué chulo, qué guay esto, ¿no? Comentarlo, es más sencillo en lo visual, pero en la escritura queda como guardado en un baúl que estás tú haciendo ahora y que puedes salir en un momento dado, pero en el fondo no... Lo veo más complicado. Sí, es más complicado. Y psicológicamente creo que es una parte a gestionar muy compleja, que no sé cómo... Claro, hay algo de que al final te has de conectar, o yo como lo gestiono, es que lo hago porque hay un placer muy grande de fondo. O sea, a mí todas estas conexiones de probar, ¿no? De ensayar esto y encontrar este texto y probar lo otro, y entonces estarme preguntando yo cosas sobre personajes, me gusta, y me gusta estar ahí. Y al final me gusta, en el fondo me gusta esa soledad. Y una parte, digamos, oscura, de que luego es difícil hablar de eso en tu día a día y tal, cuando estás metido en el trabajo con otras personas, porque es muy difícil de compartir cuando lo estás haciendo. Es difícil de compartir, ¿no? Pero luego hay algo muy placentero también en esas horas que pasas, como un juego, o sea, yo para mí la escritura es una continuidad del jugar. Una tontería dicho así, pero si yo tengo que hacer una genealogía de por qué escribo, me voy a cuando jugaba con la figurita del huevo Kinder, y entonces yo me podía pasar horas montándome movidas con las figuritas del huevo Kinder, y luego en algún momento pasaba algún niño y le interesaba eso y lo miraba, y eso me daba mucho placer también, pero a mí el placer primigenio era yo jugando con eso a mi puta bola, ¿no? Entonces esa es la genealogía de lo que acabas tú haciendo, inventándote personajes que te movilizan ciertas preguntas, ciertas historias, ciertas escenas y tal, y es un juego de... Sí, absolutamente, es un muy buen ejemplo que has puesto, porque la genealogía está ahí, seguro. Claro, sí, sí. Yo creo que se comparte incluso por la propia gente que encuentra placer en la lectura en ese momento de aislamiento y de construcción a través de un imaginario, de un objeto, de lo que sea, de otro, ¿no? Vas construyendo en la cabeza esa historia, pero aquí la puedes compartir también. Sí, y al final los espacios compartidos surgen de esa soledad absoluta, ¿no? Porque en esa soledad, digamos, casi que estás en tu cascarón, tu ego y tal, sale algo que es como compartible con alguien más, algo que acaba resonando en alguien más, cuando eso se empieza a poner en circulación. Entonces, pues a mí me gusta empezar a poner en circulación cuanto antes, con el tema de los talleres, con el tema de compartir ese proceso con otras personas, porque también da mucho placer poderlo compartir cuanto antes, ¿no? Claro. Pero luego eso tiene una continuidad en los lectores, en esto que te decía de generar otros espacios para el texto, en esto mismo, ¿no? De poder hablar de los procesos mientras están haciendo. Bueno, se van generando otros espacios que surgen de esa soledad tan nuclear. Eso es chulo también. Qué guay. Sí. Muy bien, pues si quieres, Yaiza, lo podemos dejar por aquí, porque si no también te vas a... hasta... Y no sé, cuando... O sea, si tienes algo más, ahora que has dicho lo de teatro, yo no lo sabía que escribías teatro, pero si tienes algo más que, aparte de la novela, que la gente pueda, si se han quedado hasta aquí, tendrán curiosidad, que se pueda ver en alguna obra o algo más, que algún proyecto que tengas, pues aparte mira, de lo literario. La cadena del frío, que es la obra de teatro que escribí durante la pandemia, está editada. Vale. Está en catalán y en castellano, porque el año pasado estuvo en la Sala Beckett, hizo temporada allí, y entonces yo la escribí en castellano, allí se escenificó en catalán, yo la traduje al catalán, entonces está en catalán y en castellano. Vale. Y va un poco en la línea de Curling, o sea, es una historia
alrededor del mercado. Al final es una niña preguntándole y escribiéndole cartas de amor a una patata frita McCain, desde hace como toda una genealogía desde los años 90 de la mayoría absoluta de Aznar hasta la crisis de 2008, ¿no? Y cómo se introdujo el mercado. Hay como un paralelismo entre la introducción de la comida basura más yanqui y las políticas neoliberales más de Thatcher, Aznares, etc. Y me divertí un montón también. Es una comedia, una sátira, tal. Y esto también está, que se puede leer y sería guay que circulara. ¿Se va a volver a representar, lo sabes o no? No lo sabemos, de todo depende de lo que vaya pasando. O sea, al final, en teatro es que nunca sabes. O sea, se escenificó, viene gente a verlo, lo pueden volver a programar o no sé. Es una obra que escribí en 2020 y se escenificó este año. O sea, ha sido este año, en 2025. Se han pasado 5 años desde que se escribió. Quiero decir que son cosas que no controlas ya. No, eso es un encuentro también horrible, pero bueno, gestionar estas cosas, sí. Así que... Muy bien. ¿Y tienes algo más o no? No, vale, ya, esto perfecto. es lo que tengo. Muy bien, Yaiza, pues muchas gracias también por venir hasta aquí y claro, la gente que siga el canal es la primera vez que lo hacemos en persona, porque siempre ha sido online, entonces me hacía mucha ilusión también poder hacerlo y bueno, si alguien quiere recomendar algún libro que le haya inspirado la charla de hoy o alguna cosa, pues lo podéis dejar en comentarios. Bueno, lo voy a cortar y luego te editaré también. Te voy a hacer una